Y por fin llegamos al último vídeo del libro del Eclesiástico de este ciclo. Bueno, pues continuamos entonces después de haber visto este desarrollo histórico un poco del contexto histórico en el cual se desarrollará este libro del Eclesiástico. Lo que vamos a ver ahora un poco son esas comunidades judías que existían en la diáspora y concretamente en Egipto. Como vemos, bueno, pues se nos está hablando en este libro del Eclesiástico de una comunidad judía que residía en algún área de Egipto. Bueno, pues vamos a ver en concreto dos comunidades que eran muy conocidas en este ámbito egipcio. Una se encontrará aquí en Alejandría y la otra se encontrará justo en el otro extremo sur de este ámbito egipcio, en Asuán, al lado de Asuán, en la isla de Elefantina, una isla en el Nilo. Bueno, recordamos entonces lo que veíamos antes. Estamos hablando en un principio, en origen, de este ámbito tolemaico. En el ámbito tolemaico decíamos que estos reyes de origen griego tenían una gran permisividad. Aquí ellos permitían todo tipo de cultos, todo tipo de culturas. Bueno, pues no había ningún problema, con lo cual esto evidentemente facilitaba mucho la vida a los judíos, facilitaba que ellos pudieran crearse una serie de comunidades en este ámbito, siendo conscientes de que ahí les iban a respetar y podían mantener su culto, mantener sus comunidades, y de esa manera, bueno, pues aparte de que era evidentemente Egipto, la zona del Nilo, una zona muy rica, bueno, pues era un lugar muy adecuado para, bueno, pues extenderse y crear otras comunidades judías. Con lo cual, aquí se desarrollará bastante también el ámbito judío. Vamos a ver en qué momentos. Vemos aquí al filósofo de origen judío Filón de Alejandría. Como vemos aquí, este filósofo comentaba que el número de habitantes judíos en Egipto, en su época, estamos hablando del siglo III antes de Cristo, bueno, pues llegaba a ser como 1.000.000. Es decir, una octava parte de la población de Egipto sería judía. Y Alejandría, en concreto, la ciudad de Alejandría, era donde estaba la comunidad judía más importante en este ámbito. Los judíos en la diáspora, en concreto en Egipto, estaban a la par con sus homólogos tolemaicos, es decir, había un gran equilibrio, un gran respeto y mantenían estrechos vínculos también con Jerusalén. Vivían allí, residían allí, pero había mucha relación también con el ámbito judío, pues lo que era en Israel. Y al igual que en otras diásporas helenísticas, esta diáspora egipcia fue por elección, no por imposición. Recordamos cómo con los asirios y con los babilonios era al revés. Estas diásporas, estos éxodos, exilios, eran evidentemente forzados. Sin embargo, con estos griegos no. En este caso era simplemente porque, bueno, estos pueblos vecinos o estos pueblos que estaban en ese ámbito decidían también, bueno, pues moverse dentro de este territorio, es decir, que era, bueno, pues decisión en este caso, de los judíos. Vamos a ver entonces dónde estaba exactamente esa primera comunidad que decíamos y de la que nos hablaba también Filón de Alejandría, que es concretamente la ciudad de donde él era, Alejandría. Aquí tenemos una imagen satélite de lo que es el delta del Nilo. Se ve claramente pues el contraste, ¿no?, entre el desierto y esta zona tan fértil y bien irrigada. Y Alejandría en concreto, como vemos, estaba aquí. Alejandría es una ciudad que fue fundada precisamente en el año 331 por Alejandro Magno. Pues evidentemente lleva su nombre en honor a este emperador, y entonces, bueno, pues digamos que es una de las primeras ciudades que realmente él funda. En Alejandría en concreto, aquí tenemos una imagen actual más próxima vía satélite también. Vemos cómo está, como decíamos, justamente en el límite entre la zona del delta del Nilo, la zona irrigada, y el comienzo del desierto. El origen de la ciudad sería en esta isla. Vamos a ver luego pues algún detalle curioso de esta isla, ¿vale? Aquí sería el origen de la ciudad, en este área. Y luego ya, bueno, pues evidentemente se fue extendiendo. Ya en sus orígenes, desde los comienzos, fue una ciudad de gran importancia dentro de este ámbito. Otro detalle a tener en cuenta, aquí tenemos una imagen de un grabado antiguo del templo de Abu Simbel, allí en Egipto. Un detalle a tener en cuenta era lo que decíamos. Los ptolomeos, los griegos en general, admiraban tremendamente esa cultura egipcia, ya desde siempre. Y los ptolomeos, cuando llegan a este área, ellos lo que tratan es precisamente de imitar y de emular
esa fastuosidad y esa grandiosidad que veían en Egipto, con todos esos monumentos, con bueno, toda esa cultura que tenían tan desarrollada y esa sabiduría que también tenían. De esa manera, ellos lo que hacen es eso, no rompen con esto, porque evidentemente lo admiraban, sino que lo que hacen es hacer un poco, bueno, pues de sincretismo. Ellos respetan todo ese ámbito e introducen su cultura helenística. De esa manera ellos lo que tratarán, estos Ptolomeos, allí en Egipto, es de, bueno, pues también crear magnas obras al ejemplo, a imagen de los egipcios. Por un lado está el Museo de Alejandría. El Museo de Alejandría fue muy importante en su origen, y este museo realmente no era un museo como nosotros lo entendemos, un museo como puede ser el Museo del Prado, un lugar donde se guardan objetos de arte, sino que era un centro, era un edificio dedicado a que allí pudieran vivir y trabajar los mejores poetas, escritores y científicos de la época. Es decir, era ese planteamiento de como una residencia para vivir y trabajar de estos personajes. El nombre museo viene precisamente, en griego es museion, viene porque también ahí había un santuario. Era el santuario dedicado a las musas, de ahí la palabra museo. Es decir, las musas, a todos nos suenan, eran las hijas del dios Zeus en la mitología griega. Y estas musas serán precisamente las fuentes de la inspiración para estos hombres. Las musas, pues digamos, de dónde recibían esa inspiración esos poetas, escritores y científicos. Aquí también es bonito ver un poco esa profundidad, ¿no? Porque esto también nos recuerda un poco, estamos hablando de los libros sapienciales, de la sabiduría, y es un poco también en esa línea. Ellos, dentro de su planteamiento, bueno, ya tenían un cierto, pues eso, una cierta profundización en el sentido o en el origen de ese conocimiento que estos hombres tenían, estos sabios también de Egipto tenían, que ellos también lo atribuían a, bueno, pues unos seres especiales, a alguien más allá todavía, ¿no? Que tenía, bueno, pues esa sabiduría más profunda. En este caso ellos se quedaban simplemente en esas musas dentro de su mitología, pero que evidentemente también nos recuerda a, bueno, pues lo que es esa realidad, esa certeza que nosotros tenemos y que tenían los judíos de esa sabiduría divina, es decir, esos conocimientos que nosotros podemos adquirir, los conocimientos profundos, no son fruto nuestro, sino que es precisamente ese conocimiento, ese don que recibimos a través del Espíritu, esa sabiduría divina. Bueno, pues aquí ya se ve como un poco esa mínima, esa ligera aproximación a buscar esa trascendencia dentro de ese conocimiento. Bueno, pues esto era el primer museo, el museum, y de ahí nos viene entonces a nosotros el término museo, de esas musas que eran las que inspiraban ese conocimiento. Dentro de este museo había un lugar especial, importantísimo, que era esa biblioteca de Alejandría. La biblioteca de Alejandría, que era en ese momento la biblioteca más importante del mundo clásico. Ahí había, bueno, pues todo tipo de documentos en múltiples lenguas del ámbito conocido. Ellos lo que hacían era precisamente tratar de recabar y recopilar todos los libros que se conocieran. Todos los libros que se conocieran trataban de conseguir copias, ¿vale? Para tenerlas allí en esta biblioteca tan importante. Llega hasta el punto de que se dice, ¿no?, que Marco Antonio, vemos otra vez esta imagen, Marco Antonio le habría regalado a Cleopatra los 200.000 volúmenes de la biblioteca de Pérgamo. La biblioteca de Pérgamo, que estaba en Asia Menor, también evidentemente en este momento ya pertenecía al Imperio Romano, y era, digamos, bueno, pues la gran rival de la biblioteca de Alejandría. Bueno, pues según se dice, Marco Antonio habría llevado todos esos volúmenes, esa ingente cantidad de volúmenes, hasta la biblioteca de Alejandría. Con esto nos hacemos una idea de la magnitud que tendría esta biblioteca en esta ciudad, en Alejandría. Y el monumento clave por antonomasia está claro que era ese faro de Alejandría. Estamos hablando de un edificio que fue fundado en el 331 a.C. también, y que tendría unos 134 metros de altura. Es decir, para aquel momento era un edificio imponente. Es más, era el edificio más alto, o ha sido el edificio más alto de toda la humanidad durante muchos siglos, no solo en este momento histórico.
No fue destruido luego por ninguna batalla ni por ninguna guerra, sino que simplemente fue destruido, fue arrasado a causa de un terremoto. Bueno, pues este faro también nos implica la magnitud de la importancia de esta ciudad. Y como cosa curiosa también en relación a este faro, el término faro que nosotros utilizamos precisamente viene de ahí. El faro se llamaba faro precisamente porque lo habían construido en esta isla. En esa isla que veíamos en la imagen anterior vía satélite, esa isla que estaba en la costa donde se funda la ciudad, bueno, pues esa isla se llamaba Faroe. Y debido a haber construido este gran edificio en esa isla Faroe, allí se le denominó entonces el Faroe. Y de ahí nos viene a todos, a día de hoy, en castellano también, la palabra faro. Nos viene precisamente de esa isla, donde se creó este faro tan imponente. Bueno, vamos a ver entonces ahora esa otra gran comunidad que había de judíos en Egipto. Y era en la isla de Elefantina. La isla de Elefantina es una isla que se encuentra actualmente enfrente de la ciudad de Asuán, una de las ciudades también más importantes de Egipto, que está en la zona del Alto Nilo. Aquí vemos una imagen de esta isla en medio del Nilo. Vemos aquí dónde estaría Asuán. El Cairo, la capital de Egipto, Alejandría, que está en esta zona, justamente, bueno, pues en un lateral en el margen izquierdo del delta, y ascendiendo por el Nilo llegamos a Asuán. Aquí es donde comenzaría el Alto Nilo. Vemos aquí esta imagen, Asuán, la ciudad de Asuán, la isla de Elefantina enfrente de la ciudad, y aquí vemos cómo ya se encuentra la primera catarata. De aquí en adelante estarían las cataratas del Nilo, que hoy en día, bueno, pues tenemos aquí la presa, lo que se llama la presa de Asuán o el lago Nasser, que se creó en el siglo XX. Bueno, pues esto es justamente el comienzo del Alto Nilo. Vemos entonces la isla de Elefantina, que se encontraría esa comunidad de gran importancia también aquí en esta zona de Egipto. Como vemos, en áreas muy separadas. Bueno, pues tenemos aquí esta otra imagen del ámbito de la isla de Elefantina. Aquí otra imagen también de esta isla de Elefantina con todos los restos arqueológicos que se han ido descubriendo en ella. Y aquí en concreto lo que se descubrió dentro de este ámbito fueron estos papiros de Elefantina en el siglo V a.C. Es decir, aquí estamos hablando ya de un tiempo anterior. Estamos hablando bueno, pues antes lo anterior, en la construcción, en la creación de esta ciudad de Alejandría del siglo IV, estamos hablando de un siglo antes. Bueno, pues aquí lo que se nos relata en estos papiros de Elefantina están escritos, como veis, no es griego, esto es en concreto arameo, y aquí se muestra por un lado que estos judíos que vivían aquí, estos judíos todavía conservaban el hebreo y el arameo. Es un tiempo anterior, no es el momento del libro del eclesiástico en el cual la población ya no entiende el hebreo, sino que en este caso todavía ellos no tenían problemas, eran poblaciones aún incipientes y todavía tenían pues un buen conocimiento de estas lenguas semíticas. Bueno, pues en estos papiros de Elefantina, de lo que se nos habla en concreto es precisamente de esas circunstancias también de esa comunidad de Alejandría. Bueno, pues son papiros de gran importancia porque nos están hablando de estas comunidades judías en este ámbito de Egipto. Que aparece, los papiros de Elefantina nos dan información acerca de la vida de la comunidad judía asentada en la zona de Alejandría tras la toma de Jerusalén en el 586 a.C. por Nabucodonosor II. Es decir, aquí se nos habla, como decíamos, de un tiempo anterior, este momento en el cual se produce este exilio a Babilonia, pero sin embargo también muchos judíos que no les obligan a irse a Babilonia, deciden también exiliarse en Egipto. Por esto mismo, porque en Egipto tenían posibilidad de mantener su culto, mientras que en la zona de Israel no podían mantener su culto ya porque estaban dominados por los babilonios. Bueno, desde los reyes lágidas, es decir, los tolemaicos, son los mismos, los judíos de la diáspora se establecieron en la ciudad atraídos por la tolerancia del mundo pagano en materia de diversidad religiosa y crearon un activo foco intelectual y espiritual. Bueno, pues lo que decimos, es ese ámbito en el cual ellos ven que pueden desarrollar su cultura, su religiosidad y de esta manera se van extendiendo por diferentes áreas del ámbito egipcio. En concreto, esas dos grandes comunidades de Alejandría y del área de Elefantina, del área de Asuán.
Bueno, pues ya para terminar con esta exposición, tenemos aquí pues un versículo del Eclesiástico, del capítulo primero: el que es paciente aguantará mientras sea necesario, y al final su recompensa será la alegría. Bueno, pues un mensaje que nos manifiesta esta palabra del Señor, que nos da ese ánimo para seguir adelante en las circunstancias más adversas. Y este otro versículo del segundo capítulo del Eclesiástico: pongámonos en las manos del Señor y no en las manos de los hombres, porque el amor de Dios es igual a su grandeza. Bueno, pues esa confianza que nos pide el Señor que tengamos en Él, siendo conscientes de que, bueno, pues al final Él hará su voluntad y que estando en sus manos nunca nos faltará todo lo necesario. Es este mensaje que al final se nos repite continuamente en estos libros proverbiales, en esta literatura sapiencial, a través de estas máximas, de estos proverbios, donde el Señor nos manifiesta esa importancia, ¿no?, de tratar de hacer siempre su voluntad, de confiar en Él y de la importancia de mantener esa relación con el Señor en todo momento, especialmente en los momentos más difíciles, más duros. Que tengáis un feliz día y muchas bendiciones.